cerramos este primer ciclo de sesiones. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante. No podemos decir que sea novedoso porque realmente el blockchain, los contratos inteligentes ya vienen años, eh, algunos años de que se están trabajando y que han evolucionado, ¿no? Y bueno, de esto nos va a hablar Marcos García sobre blockchain, contratos inteligentes y precios de transferencias. Tenemos el agrado que nos acompaña el día de hoy Iván Terceros. Iván Terceros es bueno, es cofundador del laboratorio ciudadano de tecnologías libres y cultura libre, el Open Lab. Bueno, él va a encargarse de la moderación de la sesión del día de hoy. Y bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida a Iván. ¿Cómo estás, Iván? Por Iván, ¿estás por ahí? Ya, Fran, ya Ya entiendo le qué le pusiste pasó. de cojos a Iván, por favor. Sí, ya está. Ya, Iván. Ok, muchas gracias. No podía desmutear el micrófono. Muchas gracias, Fran. Hola, Marcos, ¿cómo están? Y tengo entendido de que esta ya es la última sesión, ¿verdad, Fran? Sí, 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 esta es la última sesión sobre economía digital y blockchain. Bueno, y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre blockchain. Y bueno, y de pronto Ujú. podemos aprovechar hasta que Marcos se habilite con su cámara. Parece que tiene un problema técnico. Eh, ¿Qué Creo que ya tan está. novedad? Aquí Creo que está. también ya está Marcos. También creo que tiene el mismo problema con Hola, con el muy micrófono. buenos días, ¿cómo están? Hola, Marcos, ¿qué tal? Qué Bien, bueno bien, verte. muchas gracias. Igualmente, Este, Francisco, muchas gracias. no sé, Fran, si querías decir algo o si quisieras empezamos de una vez. Bueno, empezamos más bien, el escenario es todo tuyo, Iván. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros moderando este panel. Bueno, muchas gracias, Fran, Esta y sesión. realmente el escenario va a ser de Marcos. Yo solamente voy a presentarles y también darles la bienvenida a todos ustedes a este quinto encuentro y la última sesión de esos meetups sobre economía digital y blockchain. Estos meetups que se han preparado durante 5 semanas, 5 lunes para hablar acerca de, bueno, pues de blockchain y lo que se refiere a economía digital desde algunas perspectivas, ¿no? Que ya les han visto. Y pues en esta última ocasión, en este último lunes, en un horario diferente al que estábamos acostumbrados, se va a tratar el tema de blockchain, contratos inteligentes y precios de transferencia. Como decía Fran, no es que sea un tema tan nuevo, hay mucho trabajo dentro del mundo de los blockchains y los contratos inteligentes, han cambiado muchas cosas, pero es un tema que va a seguir dando de hablar y va a seguir desarrollándose los siguientes años. Entonces, es muy importante poder ingresar dentro de esta discusión, conocer las especificidades, las particularidades y las oportunidades que nos presentan los contratos inteligentes. Y en esto nos acompaña Marco García nuevamente para poder hacernos una introducción. Solo para presentarles a Marcos nuevamente. Marcos Bravo. Marcos Bravo es doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Barcelona del Derecho Financiero y Tributario. Es magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Él es contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es docente adjunto por más de 18 años en pregrado y programas de posgrado de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre otras universidades. Y también, no solamente en Chile, sino en el extranjero. No, es actualmente docente y coordinador del área tributaria de la Universidad Santo Tomás. Es socio de Tax and Legal BAPS, Global Consultores, Impuestos y Precios de Transferencia. Es director, cofundador y secretario general de Worldwide Taxnext, red de investigadores en tributación internacional y precios de transferencia. Es cofundador y miembro del Conocimientos Tributarios Latinoamericanos, la red de investigadores y profesionales del ámbito público y privado en finanzas públicas y políticas fiscales de Latinoamérica.
y es miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario y es miembro del Colegio de Contadores de Chile. Entonces, con esta introducción, nada, solamente dar paso a Marcos Bravo para que nos cuente más acerca de qué es el blockchain, qué son los contratos inteligentes y cuáles son los precios de transferencia. Marcos, ahora sí, completamente tuyo todo el tiempo. Creo que tienes como 40 minutos para poder explicarnos y luego entramos en las preguntas. Muchas gracias al espacio, ¿no es cierto? Aquí, al hub, ¿no es cierto? De Ecuador y a las universidades que participan también. Muy agradecido por esta invitación. En esta oportunidad esperábamos la participación también de otro colega, abogado italiano, que tenía preparado, ¿no es cierto?, su presentación con respecto al contrato inteligente y un poco la experiencia de la Comunidad Europea. Lamentablemente no nos pudo acompañar don Claudio Cipollini, con problemas, ¿no es cierto?, ahí de enfermedad, tengo entendido eso. Así que vamos a ver un poquito. Yo lo voy a hablar sobre el smart contract, como bien, muy bien decía, ¿no es cierto?, tanto Francisco como Marco. Esto ya es algo que viene desde hace bastante tiempo, todo bajo, ¿no es cierto?, la tecnología de blockchain, pero también vamos a vincularlo con el tema de precio de transferencia, porque es un gran tema. Es el tema, como le decimos nosotros los tributaristas, es el tema en el cual se toma las bases en que el modelo de la OECD y la ONU han tomado, ¿no es cierto?, como una herramienta para todo lo que tiene que ver con la umbrales, podríamos decir, ¿no es cierto?, y también un rango intercuartil, como se denomina, porque se usa una medida estadística para, ¿no es cierto?, una herramienta de elusión y evasión fiscal para las empresas multinacionales, especialmente cuando estamos hablando de operaciones entre empresas relacionadas, ¿ya? Y que estos contratos inteligentes, si bien, ¿no es cierto?, son, como ustedes conocen, ¿no es cierto?, en el ámbito tanto tecnológico como en el ámbito legal, pueden ser, ¿no es cierto?, tanto con partes relacionadas como entre partes independientes, ¿ya? Todo esto nace, ¿no es cierto?, como una parte independiente, obviamente, pero eso no quita que en el futuro, ¿no es cierto?, o en el presente, ya estamos viendo algunas novedades, ¿no es cierto?, de la Comunidad Europea, estos contratos inteligentes, ¿no es cierto?, se hagan entre partes relacionadas y obviamente ahí cae esta herramienta de directrices, se le denominan, pero es una herramienta de fiscalización para que las empresas relacionadas traten entre ellos sus contratos como si fuesen realmente independientes. No les quiero dar mucha lata, voy a hacer una pequeña presentación y vamos a ir generando, ¿no es cierto?, las preguntas, si quieren me pueden interrumpir. Tú los vas coordinando, Francisco o Marco, y me pueden ir haciendo también las preguntas para que esto sea mucho más, ¿no es cierto?, como se dice, un poco más didáctico, un poco más, ¿no es cierto?, feedback, y así poder establecer, ¿no es cierto?, una forma de que en 20 o 30 minutos, 40 minutos, como denominamos, es muy difícil de resumir, pero vamos a hacer el esfuerzo para que todos ustedes puedan comprender y también nosotros ir aprendiendo de este gran fenómeno de la economía digital. Ustedes me dicen si se ve la presentación, por favor. Ya se Listo, lo la puede estamos ver. viendo. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Así que nuevamente muy agradecido por la invitación. Me disculpan si voy a estar mirando un poquito hacia el lado porque tuve un problema de cámara. Así que tengo una pantalla donde voy a ir revisando, ¿no es cierto?, la PPT. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, los contratos inteligentes, también conocidos como los smart contracts, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que Nick Szabo fue el primero en pensar en todos estos protocolos, ¿no es cierto?, relacionados a informáticos y que permitiesen, ¿no es cierto?, que todo este fenómeno del concepto de comercio electrónico, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, a transformar, a cambiar lo que es el tema del papeleo, como se dice, legal, ¿ah?, desde el punto de vista propiamente de los abogados. Y eso un poco fue la mirada que tuvo, ¿no es cierto? Esto no se trata quizás de solamente hablar de la firma electrónica o hablar solamente de un documento, como acá en Chile existen también documentos digitalizados, existen, ¿no es cierto?, también todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica, también la firma electrónica, tengo entendido también en otros países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero esto no tiene nada que ver con eso, porque cuando hablamos de los smart contracts estamos hablando efectivamente de contratos inteligentes, ¿ya?, desarrollados bajo la plataforma de blockchain. El blockchain, como ustedes saben, ¿no es cierto?, que es una plataforma que se utiliza para diferentes tipos de, ¿no es cierto?, de, podríamos decir, contratos en general, bajo el concepto legal. Estamos hablando del blockchain, ¿no es cierto?, para el medio ambiente, la minería, ¿no
¿no es cierto? El blockchain, ¿no es cierto?, desarrollado también para la fintech. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una herramienta que se puede utilizar en diferentes tipos de actos o contratos, ¿ya? Eso es el concepto de acto y contrato, o actividades. Y en ese sentido, el smart contract, que es un contrato propiamente tal, ¿ya? Es un contrato de carácter inteligente que se ejecuta por sí mismo, ¿ya? Es decir, tiene un cierto grado de independencia independiente que obviamente el programador, ¿no es cierto? Y el abogado, ¿por qué no decirlo? Aquí hay un trabajo transversal. Esto es lo que es el gran fenómeno, ¿no es cierto?, de la economía digital, como muchos lo hemos mirado, que esto ya no es solamente un trabajo del abogado, sino que también tiene que ver mucho el tema de programación, sin lugar a dudas, de generar estas, ¿no es cierto?, mediante el modelo chain, y generando estos contratos. Entonces, este nuevo fenómeno, que creo yo que va a ser muy importante, de transversal, que necesita la cooperación, ¿no es cierto?, y la colaboración de diferentes tipos de especialidades, como también en algún momento llegamos a decir nosotros que los programadores hoy día prácticamente saben muchos temas que antes no se planteaban, como por ejemplo la tributación, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de las operaciones que hay en COMEX, de comercio exterior, ¿ya? Los derechos de valores, los derechos de aduana, etcétera, no hemos llegado a sorprender, ¿no es cierto?, de que muchos colegas relacionados del ámbito de la tecnología saben muy bien algunos temas de negocios, algunos temas relacionados con, ¿no es cierto?, la tributación, con la parte legal también, entonces eso también nos enriquece. Yo creo que eso va más allá de entrar a pensar, ¿no es cierto?, en que este es un problema de que es mi ámbito legal, no te metas tú, o esto en tema tributario, ¿no es cierto?, o de contabilidad, no te metas tú, no, al contrario, yo creo que hay un fenómeno en que se debe generar esta transversalidad, perdón, tran- que sea ¿no es cierto?, transversal, perdón, y que esto va a generar, ¿no es cierto?, un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo, ¿ya? Y por eso estos contratos, como dice aquí, ¿no es cierto?, que trabajan por sí mismos y sin necesidad de intermediación de terceros, ¿ya? Y algunos dicen, bueno, la intermediación de terceros puede ser, ¿no es cierto?, el mismo abogado. Bueno, no es tan así, no es que sea eso. Son contratos, ¿no es cierto?, que utilizando el programa, ¿no es cierto?, informático, van al lugar, ¿no es cierto?, que este lenguaje legal quede también dentro de esta plataforma, ¿no es cierto?, y va permitiendo poco a poco a ir eliminando lo que es el tema del papeleo, como dice, ¿no es cierto?, acá. También, interesante que estos contratos inteligentes también realizan, ¿no es cierto?, análisis y ejecutan también algunas de las partes que se trabajan, ¿no es cierto?, en el tema legal en forma lógica. Entonces, hay una programación de por medio. Si estamos hablando por ejemplo, de un contrato inteligente relacionado con el contrato futuro o de financiamiento, que también son los más recurrentes de blockchain, en este tema, ¿no es cierto?, de smart contract, tiene que ver con financiamiento, como les comentaba, o también con otro tipo de contrato de futuro. Si nos damos cuenta de que efectivamente esos contratos pueden ser forward, swap, ¿no es cierto? Esos contratos pueden ser un financiamiento común y corriente, pero con diferentes tipos de tasas. Y todo esto ya está programado. Por eso se lo denomina, ¿no es cierto?, que esto es algo que no requiere de una intermediación de un tercero, sino que bastaría, ¿no es cierto?, el acuerdo entre el caso de financiamiento, entre el acreedor y el deudor, ¿no es cierto?, dentro de esta programación, y que fijan las partes y que previamente obviamente ha sido elaborado por un programador y abogados también que han participado en este tema. Entonces, eso es lo que hace el gran cambio, ¿ya? Y cuando estos contratos, estamos presentes, ¿no es cierto?, en estos tipos de contratos, como también ustedes comprenderán, hay muchas empresas que han generado este último tiempo. em, es tan importante no perder de vista que estamos dentro de una economía digital. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos hablando, ¿no es cierto?, de operaciones complejas, estamos hablando de operaciones transfronterizas, no solamente de operaciones en local. Y eso es lo que trae, obviamente, la factibilidad, ¿no es cierto?, y la facilitación de generar estos contratos a nivel internacional. Y por esa razón, en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante saber que todos estos tipos de acciones son complejas, no son acciones tan simples, no es como llegar y hablar de un contrato de compraventa, siempre estamos mirando una compraventa de carácter internacional, porque para allá va este tema, ¿no es cierto?, de la digitalización de la economía.
Y en ese caso también tenemos, ¿no es cierto? Y conocemos que existen plataformas como Ethereum, Hyperledger, Counterparty, Rostsock, perdón. Entonces, sabemos que existen ya, estos vienen trabajando desde el año 90, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y estos potencialmente de tecnología de los contratos inteligentes, ¿no es cierto?, están transformando la industria, ¿no es cierto?, financieras. Y eso también lo ha señalado distintos tipos de consorcios, distintos tipos de bancos. Aquí cito, ¿no es cierto?, por ejemplo, BBVA, y en esto, obviamente, este tema de la digitalización, ¿no es cierto?, y de los smart contracts, que son, ¿no es cierto?, los contratos inteligentes, han generado, ¿no es cierto?, una posibilidad inmensa, esa es mi opinión, ¿no es cierto?, de estandarizar ciertos procesos, estandarizar también algunos tipos de contratos, como los comentaba. Esto está bastante desarrollado en la industria financiera, financiamiento, por eso comentaba yo tanto financiamiento como también del tipo de contrato de futuro. Pero eso no quita que también esté en otros tipos de industria. Eso va a ir dependiendo, ¿no es cierto?, también del sector. La minería, la gran minería, la big data de minería, ¿no es cierto?, como se denomina también, no solamente está alocado a lo que es el servicio propiamente tal, sino que también está apuntado a lo que es el financiamiento. Entonces, esto es un pequeño resumen con respecto al smart contract. ¿Y qué tiene que ver? Y aquí vamos a ir un poquito a lo que, o a los desafíos también, ¿no es cierto? Y las oportunidades que pueden ir generando, ¿no es cierto?, este tipo de contratos. Como bien dice acá, aquí estamos hablando de unir dos mundos, lo tecnológico y lo legal. Y eso va a ser la gran transformación, se está viendo, que ya existe, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos estos contratos inteligentes han sido efectuados por especialistas, ¿no es cierto?, en leyes, pero también han efectuado por la gente de tecnología. Y ese es el gran desafío, ¿no es cierto?, en que el lenguaje legal, conjuntamente con el lenguaje informático o computacional, como dice acá, ¿no es cierto?, comience a generar un grado de maduración, y eso yo creo que vamos a ir paso a paso, y esto va a generar tarde o temprano, y ya se están generando en algunos contratos en la Comunidad Europea, eh, una validez jurídica y una estandarización, obviamente, en la industria. Entonces, eso es el gran desafío. Existen, recuerden, ¿cierto?, estos tipos de contratos inteligentes en el ámbito financiero, ¿ya? Y en los contratos futuros, en algunos contratos futuros mirado del punto de vista, ¿no es cierto?, de algunos sectores, no de todos, obviamente, porque cada sector industrial tiene un grado, ¿no es cierto?, de certeza jurídica que se debe generar, y no todo, obviamente, son nichos, y especialmente la minería, por ejemplo, lo que es también lo que corresponde al mundo del, forestal, ¿no es cierto? Y al mundo de lo que tiene que ver con la acuícola, ¿ya? Que son contratos bastante complicados, pero eso obviamente va a ir dependiendo un poco del desarrollo que tenga, ¿no es cierto?, este tipo de contratos. Sin lugar a duda, estos contratos van a traer un poquito de dolor de cabeza, como comentaban en algún momento, ¿no es cierto? Porque aquí como la pregunta del millón es, bueno, ¿y estos contratos son notificados? ¿Tienen notificaciones? ¿La autoridad fiscal puede revisar estos contratos? ¿Puede revisar, ¿no es cierto?, la trazabilidad? ¿Quiénes son las partes que lo firman? O sea, ¿eso es abierto? ¿Es cerrado? ¿Solamente tienen derecho a conocerlo, ¿no es cierto?, las partes? Bueno, esas son las grandes preguntas, ¿no es cierto?, que van a tener sus respuestas. Yo creo que en este tema del ambiente de la economía digital, creo que es importante la regulación, pero no la normativización. ¿Qué significa eso? Que para mí las normas no solamente buscan el tema de la regulación, sino que fijar ciertos umbrales, siempre están hablando, ¿no es cierto?, de generar cierto, mucha fiscalización para una economía que está recién creciendo, ¿ya? Yo creo que hay que regular cuando esto ya lleve a una economía mucho más amplia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener la normativa, porque esto no hay que perder de vista. ¿Cuál es la gran vinculación entre los smart contracts y los precios de transferencia? La gran vinculación que tiene es que cuando se establecen entre empresas relacionadas, es decir, ¿no es cierto?, un grupo empresarial, un grupo económico, ¿no es cierto?, hace operaciones de financiamiento, por ejemplo, con su filial que tiene en Panamá o que tiene, ¿no es cierto?, en Islas Vírgenes Británicas. Aquí el gran tema de fondo es que se celebran estos tipos de contratos, ¿ya? Entre empresas relacionadas, los contratos tienen que ser mirados del punto de vista, y aquí viene, ¿no es cierto?, esta norma de precio de transferencia,
la mayoría de los países de la OCDE lo tienen ya en su legislación, algunos están en desarrollo, y esto es lo que fija finalmente, entre comillas, un estándar, es decir, una fijación de precios, ¿ya? Por lo tanto, estos contratos tienen que pasar por la fiscalización, ¿no es cierto? Tienen que pasar por este tipo de herramienta que en muchos países, ¿no es cierto?, es utilizado, por lo menos en Chile. El precio de transferencia está consagrado en el decreto ley 824, que corresponde al impuesto a la renta, y en su artículo 41E señala, ¿no es cierto?, que se deben utilizar ciertas metodologías para poder, ¿no es cierto?, respetar el principio de plena competencia, ¿ya? Es un modelo de carácter del país OCDE, y en esos son los lineamientos que sigue nuestro país. Y en este caso, el gran reto y desafío van a ser para aquellas empresas relacionadas que generen estos tipos de contratos y que estén, ¿no es cierto?, bajo unos parámetros normales de mercado, y para eso existen las metodologías de precio de transferencia, que son metodologías tradicionales, otras de carácter de utilidad neta, y cualquier otro tipo de metodología que se denomina residual, van a permitir que en este caso, ¿no es cierto?, los contratos deben ser, por un lado, fiscalizados y por otro lado, que cumplan con el principio de plena competencia. Es decir, si una empresa relacionada con la otra tiene una operación y a la vez tiene una operación de smart contract, por ejemplo, con un independiente, ¿ya?, que puede ser, ¿no es cierto?, un contrato futuro, con una relacionada y con un no relacionado, finalmente, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que existe un comparable interno, es decir, la misma empresa relacionada tiene una operación con un vinculado relacionado y con un independiente. Por lo tanto, esos contratos no debiesen tener muchas diferencias. Y es ahí donde, obviamente, la mayoría de la elusión y evasión fiscal que se han generado en estos últimos años están, ¿no es cierto?, en el ámbito de las operaciones transfronterizas. Y por eso esta herramienta de precio de transferencia sirve, ¿no es cierto?, para poder ver si estos contratos, ¿no es cierto?, tienen algún tipo de vinculación, y a la vez, ¿no es cierto?, generar que si usted está conteniendo un contrato con un independiente, tiene que ser, ¿no es cierto?, es muy similar, para no decir idéntico, similar al contrato que lo haga con la empresa relacionada, siempre y cuando sean los mismos parámetros, siempre y cuando estamos hablando la misma economía, ¿ya? Porque si lo estamos aplicando a una economía emergente y el otro a una economía desarrollada, sabemos que son comportamientos, hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, y de otros temas de interés. Entonces, por esa razón, este tema de la vinculación con los procesos de transferencia va a ser un gran tema, sin lugar a duda, porque es una relación que va a estar predominantemente, ¿no es cierto?, a nivel de transfronterizo, es decir, entre diferentes fronteras. Esto es obviamente a nivel internacional, una operación internacional. En algunos países también se trata a nivel local, es decir, tanto operaciones de grupos económicos en su país como también transfronterizo. Entonces, sin lugar a dudas, no tenemos que estar mirando en forma aislada todo lo que ha aportado y sigue y va a seguir aportando, ¿no es cierto?, la tecnología blockchain con respecto a estos contratos, ¿no es cierto?, inteligentes, sin tener también la mirada de que vamos a estar siempre con nuestro socio obligado, que es el fisco, ¿no es cierto?, que es la administración tributaria, y por ese lado también tenemos que tener muchísimo cuidado y tener presente que cuando existen operaciones entre empresas relacionadas, vamos a tener este proceso de fiscalización, vamos a tener que utilizar estas metodologías de precio de transferencia, vamos a tener que utilizar el concepto de que se está cumpliendo, ¿no es cierto?, el principio de plena competencia o el principio de arm's length, también consagrado en las directrices de la OCDE, de precio de transferencia. Y en ese sentido, los contratos smart contract, obviamente, o los contratos inteligentes, están llamados a ser uno de los pedestales, ¿no es cierto?, importantes de la nueva economía digital, y también, obviamente, va a ser un desafío para tanto las autoridades fiscales como también para los desarrolladores de blockchain en los casos en que tengan que fijarse entre empresas relacionadas, porque eso va a ser el gran tema, ¿ya? ¿Cómo vamos a diseñar, ¿no es cierto?, estos contratos cuando existen empresas relacionadas, ¿no es cierto?, o cuando no respetan el concepto de plena competencia, ¿ok? ¿Y esto por qué es tan importante? Porque a nivel mundial, existe una declaración jurada, o bien, ¿no es cierto?, se ha tratado como tanto de declaración jurada, acá en Chile se trata como una declaración jurada que fue presentado a partir del año 2016, y es un reporte de todas las transnacionales, ya que deben realizar la empresa matriz, ¿no es cierto?, una empresa matriz que tenga ingresos consolidados por 750 millones de euros,
y esa empresa matriz tiene que reportar a la autoridad fiscal todas las operaciones entre empresas vinculadas, ubicadas, ¿no es cierto?, en todos sus países, es decir, abre todo el organigrama, ¿ah?, de societario, y va a dar a conocer, ¿no es cierto?, muchísima información que también puede estar contenido en estos smart contracts cuando son operaciones interrelacionadas y generar, ¿no es cierto?, también un resguardo del punto de vista de estos smart contracts, contrato inteligente, como lo hacemos nosotros los profesionales del ámbito de precio de transferencia, con los contratos comunes y corrientes, hablemos así, de los del papel, en la cual se colocan cláusulas de precio de transferencia, se colocan cláusulas, ¿no es cierto?, relacionadas con los límites, ¿no es cierto?, o bien el, el análisis que se realiza desde el punto de vista económico para decir que está dentro de un rango intercuartil o un rango, ¿no es cierto?, en el cual el comportamiento que va a tener este contrato va a ser similar, ¿no es cierto?, a un comportamiento con algún independiente. Entonces también esos son diseños que creemos nosotros que la programación en blockchain, el programador va a tener que también implementar en estos contratos eh, que específicamente sean con empresas relacionadas. Y ahí viene el tema de la trazabilidad también, ¿no es cierto? Cómo identificar obviamente aquella parte relacionada o la otra parte, ¿no es cierto?, que están celebrando estos contratos. Entonces, sin lugar a duda, todo este tema de los precios de transferencia es una manera de fiscalización, es una manera, ¿no es cierto?, de amparar el gran concepto de plena competencia que se desarrolla normalmente y que los transnacionales, ¿no es cierto?, las empresas transnacionales o grupos económicos también locales saben que cuando son operaciones entre sus vinculadas, saben que existe, ¿no es cierto?, esto. Y si no lo saben, para eso estamos, ¿no es cierto?, los profesionales para explicárselo. Y es sumamente importante también, especialmente para los emprendedores, los startups, ¿no es cierto?, del ámbito tecnológico, que si están abriendo, ¿no es cierto?, o generan una plataforma a nivel global, saben que van a tener que tener mucho cuidado si es que en algún momento quieren hacer una sucursal o crear una filial en otro país, está tener presente, ¿no es cierto?, este tema de precio de transferencia. Y en ese sentido, es importante señalar a ustedes que yo creo que la economía digital vino obviamente para quedarse. Eh, en nuestro país, por lo menos, no se ha generado una nueva normativa. Lo que sí se están generando algunos conceptos o aclarando algunos conceptos tributarios, ¿ya? Acá se está mirando mucho más, se sigue mirando mucho más la naturaleza jurídica de la operación, más que el medio en que se realiza, ¿ya? En el tema de las criptomonedas, acá ya se definió que no es una moneda, los criptoactivos tampoco. Entonces aquí es sumamente importante cómo va a ir viéndose en cada una de la legislación, ¿ya? Yo creo que tarde o temprano se va a llegar, obviamente, a un acuerdo multilateral, ¿ya? Y eso está empecinado también la OCDE en generar un acuerdo multilateral. Pero cuando estamos hablando de estos tipos de operaciones, ¿no es cierto?, entre empresas relacionadas y más encima utilizando estos contratos inteligentes, no sé si este fenómeno, ¿no es cierto?, va a ser bastante fiscalizado o no, pero sí me da la impresión, ¿no es cierto?, que va a ser uno de los fenómenos importantes que va a permitir una transparencia. Va a permitir también la existencia, y eso también es sumamente bueno, es importante señalar, ¿no es cierto?, que la economía digital lo que hace es abrir, ¿no es cierto?, este espacio a aquellos actores que no pueden entrar en el mercado formal, ¿ya? Y más aún hoy día con la pandemia, más todavía se han generado estos nuevos emprendimientos y que no tienen mucho financiamiento, y si ya tienen financiamiento es del Estado. Entonces, fíjense cómo esto ha ido generando que esto efectivamente, esta, este tema de la economía digital se va expandiendo, está generando una expansión bastante grande y que no tenemos, ¿no es cierto?, límites. Yo creo que ese va a ser el gran desafío, no tenemos límites, no hay que regularlo, como decía yo, desde el punto de vista normativo, para generar umbrales o para generar ciertos tipos de restricciones. Muy por el contrario, yo creo que esto tiene que ir desarrollándose. En los bancos centrales, obviamente, algunos se van a oponer, porque el tema de todo lo que tiene que ver con los criptoactivos y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas son emisiones de dinero, ¿no es cierto?, que es incompetencia, entre comillas, a los bancos centrales bajo el antiguo, o mejor dicho, ¿no es cierto?, el sistema tradicional de la emisión del dinero, ¿ya?
Esperemos cómo se va evolucionando. Yo creo que este tema de los contratos inteligentes es muy importante, en los efectos que van a generar va a ser también muy interesante de evaluar desde el punto de vista también tributario y también del punto de vista legal. Hemos llegado a una economía digital en la cual los profesionales, cuando desarrollen, ¿no es cierto?, este tipo de contratos, van a tener que conversar, van a tener que dialogar, van a tener que implementar, ¿no es cierto? Y va a ser algo de una transversalidad, como digo yo, bastante interesante, novedosa, digo yo, por el tema, ¿no es cierto?, de la programación, y tarde o temprano creo que se van a formar muy buenos equipos. En el caso de las plataformas blockchain, donde no solamente van a haber gente de la programación, sino también va a haber gente, abogados, ¿no es cierto?, contadores, y que enriquece mucho más este tema de la economía digital. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, como para seguir, ¿no es cierto? Hola Marcos, pues por el momento no hay ninguna pregunta. Más bien, si quisieras continuar y ahora invitamos a las personas que están acá, si tienen alguna pregunta, pueden pasarla por el chat y después de que sigas, no sé, en el siguiente bloque, podemos ya leer las preguntas que tengan. Perfecto, muchas gracias, Dale. muchas gracias. Como les comentaba, si existen operaciones de empresas relacionadas, tienen que, los grandes grupos económicos, como lo denominábamos, tienen que presentar este estándar, esta información. Y toda esta información también genera una gran big data para la autoridad fiscal. Entonces también estamos hablando de una conexión del mundo de la economía digital. La autoridad tributaria tampoco se ha quedado atrás. Acá en Chile se ha generado, ¿no es cierto?, vía estas declaraciones juradas y la utilización de inteligencia artificial, se ha autorizado, ¿no es cierto?, para poder generar unas grandes estadísticas relacionadas con este tema. También se ha generado una forma, ¿no es cierto?, también utilizando la inteligencia artificial, cuáles son los destinos de la recaudación, es decir, en lo que yo he pagado impuesto, cuánto se ha destinado para proyectos sociales, cuánto se ha destinado, ¿no es cierto?, para el tema de los subsidios, cuánto se ha destinado todo para el tema de la pandemia. Entonces, también existe una retroalimentación por parte de la autoridad en que se da a entender, ¿no es cierto?, entre comillas, facilitar, ¿no es cierto?, al contribuyente que cumpla por un lado y que también sepa en qué se ha utilizado sus recursos, ¿ya? O más que nada su dinero, ¿no es cierto?, producto de la fiscalización, producto de pagar los impuestos. Y eso también genera un mejor ambiente. Esa es mi impresión, un mejor ambiente, tanto desde el punto de vista del cumplimiento tributario, como también del punto de vista de en qué estoy, ¿no es cierto?, o en qué se están gastando los impuestos en que yo estoy, ¿no es cierto?, aportando a la sociedad. Y eso también está muy relacionado con el tema de la inteligencia artificial, está muy relacionado con el tema de blockchain. Yo creo que las autoridades fiscales no se han cansado en generar y tarde o temprano con la plataforma blockchain van a utilizar, ¿no es cierto? Acá por lo menos el Ministerio de Energía, para elaborar su primer financiamiento, que fue en el año 2018 aproximadamente, generaron, ¿no es cierto?, estos bonos o criptobonos, ¿no es cierto?, o se crearon, ¿no es cierto?, bajo blockchain, se generó el financiamiento para los grandes desarrollos que ha tenido Chile en el tema ambiental. Se han generado, ¿no es cierto?, espacios tremendos, regionales, en distintas regiones de nuestro país, ya bastante largos, ¿no es cierto? Y se han generado ahí parques eólicos, parques, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con fotovoltaico. Entonces, esto fue, al parecer, da una sensación que fue de la noche a la mañana, pero no. Esto fue construido mediante este blockchain, ¿no es cierto?, de financiamiento para la parte de la energética. Y bueno, hoy día tenemos ya en los frutos en esta última convención que se hizo relacionado con el medio ambiente, fue realizado acá en Chile, y uno de los grandes temas que se llevó a cabo fue efectivamente, ¿no es cierto?, cómo Chile generó este, ¿no es cierto?, boom o este crecimiento que ha tenido bastante importante en la región en todo lo que tiene que ver con el tema energético de economía limpia, energía limpia, y eso ha significado también este otro trabajo que les comentaba de blockchain, ¿no es cierto?, que fue en el año 2018. También todo esto nos lleva a pensar de que este mundo de la economía digital, de las big data también, como lo hemos visto en todos estos cursos que se han dictado acá, están sumamente interrelacionados. Se le agradece mucho, ¿no es cierto?,
a muchos programadores que iniciaron este tema del blockchain, de la economía digital. Se agradece también y se entiende también, ¿no es cierto?, que las fintech se estén fortaleciendo. Acá en Chile hay 385 fintech, ¿ya? También generados por estos blockchain. Y en ese sentido, creo yo que el camino va a seguir siendo, ¿no es cierto?, eh, evolucionando con respecto, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial, con respecto a blockchain. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en la presentación, que me parece que, no sé si lo vimos en un Meet anterior, eh, em, está generando, ¿no es cierto?, una Big Data desde el punto de vista de poder permitir una verdadera fiscalización segmentada, una fiscalización de carácter, ¿no es cierto?, utilizando la inteligencia artificial y determinando, ¿no es cierto?, los factores de riesgo, que en el fondo es lo que se está buscando. Y por esa razón, no me va a quedar la menor duda que en alguna de estas declaraciones van a aparecer, ¿no es cierto?, algunos casilleros preguntando si tiene operaciones con smart contract, es decir, contrato inteligente, como también, ¿no es cierto?, alguna operación que tengan que ver con las criptomonedas, cosa que ya viene en algunas resoluciones en el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad fiscal aquí en Chile, y obviamente esto también en Argentina y en otros países también se está viendo. Y sin lugar a dudas, todo esto que estamos viendo con color amarillo y verde significa, ¿no es cierto?, las alertas. Si estamos con color amarillo significa cuidado, que es una alerta importante para la autoridad fiscal si usted responde de esta forma. ¿Por qué? Porque obviamente las preguntas acá no son preguntas de carácter, podríamos decir, descriptivas solamente, sino que también tiene un análisis por debajo, ¿ya? Tiene un análisis y todo esto ya está, ¿no es cierto?, programado eh, por parte de la autoridad fiscal y va señalando, ¿no es cierto?, estos análisis, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, aplicando proporciones, por ejemplo, que el porcentaje total de sus ingresos representen las operaciones con empresas relacionadas efectuadas durante el año anterior, o sea, el enfoque es empresas relacionadas, el enfoque son las transnacionales, y efectivamente, de la autoridad fiscal en el mundo, lo que más le interesa son aquellas operaciones transfronterizas en la tributación internacional, y especialmente las empresas transnacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es ahí donde se cree, ¿no es cierto?, que se pueden efectuar más transacciones, ¿ya?, que puedan tener carácter intrusivo, es decir, que están fuera de rango, este rango intercuartil que les comentaba, que tiene un comportamiento normal de mercado, y por esa razón son el foco, ¿no es cierto?, de precio de transferencia las empresas transnacionales, también los grupos económicos, entre empresas relacionadas, obviamente estamos hablando, y también los de alto patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el tipo de operación, con el tipo de contrato. La gran mayoría de los patrimonios en el mundo se mueven, ¿no es cierto?, con contratos fiduciarios, como también, ¿no es cierto?, acá en Chile se le denomina fiduciarios, también se denomina, ¿no es cierto?, a nivel global los trust, ¿no es cierto?, donde se han generado grandes trusts a nivel, ¿no es cierto?, empresarial, a nivel de patrimonio, ¿no es cierto?, de la familia, que no está mal. El tema es que obviamente exista información, que exista transparencia, y en eso se ha ido trabajando muchísimo con todas estas declaraciones juradas que se mencionan. Por lo tanto, estamos hablando finalmente de una gran matriz de, de comunicación, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que las autoridades tributarias en el mundo están teniendo este feedback, están teniendo, ¿no es cierto?, esta retroalimentación de información que tienen en cada uno de sus países, en cada uno de los contribuyentes, y generando finalmente esta matriz de riesgo que acabamos de ver anteriormente, ¿no es cierto?, en estos modelos, ¿no es cierto?, que están acá, que es una matriz de riesgo, que quiere decir que a medida que va cumpliendo el contribuyente y a medida que ciertos parámetros cualitativos, como los que acabo de mencionar, el porcentaje de los ingresos entre empresas relacionadas, si van de 0 a 20%, o de 20 a 50, o etcétera, etcétera. Entonces, sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver, y en eso obviamente la autoridad fiscal aquí en Chile ha tenido muchísimo tiempo trabajando, nuestra autoridad viene trabajando en estos temas desde el año 2015, ¿ya? Y en la actualidad se generó finalmente un gran modelo, un modelo de gestión tributario, que quiero mostrar acá, que es el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, que viene del año 2015 y que finalmente generó un gran modelo de cumplimiento tributario que hoy día prácticamente está siendo
evangelización, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Que se está tomando este modelo después de 5 años y implementando, y se ha tomado este modelo para que todas las administraciones en Iberoamérica, ¿no es cierto?, lo tomen como referencia para sus administraciones tributarias. Entonces también ha sido un gran logro. También ha participado México. México también está participando con su propuesta, ¿no es cierto?, de modelo, y en ese sentido, este tema de la digitalización, de la economía digital, sin lugar a duda, tiene a las autoridades tributarias trabajando a full, así lo estamos viendo. También tiene a las personas, ¿no es cierto?, tal cual como nosotros, trabajando a 1000, como decimos, ¿no es cierto?, a 1000 por hora, para poder, ¿no es cierto?, estar a la altura de los nuevos tiempos. Eh, los programadores, ¿no es cierto?, los ingenieros que trabajan en la parte informática, también están realizando una labor importantísima que va generando este nuevo ecosistema, y también, obviamente, se han encontrado con libertades, y también se han encontrado, en otros casos, con barreras. Y este tema de los smart contracts, sin lugar a duda, va a ser un gran tema a nivel mundial. Estos contratos inteligentes que se puedan desarrollar no solamente en el ámbito financiero, sino que en otros tipos de contratos a nivel global, van a generar, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, la reportabilidad, como decimos nosotros, o documentación en caso de transferencia, que van a solicitar en el futuro las autoridades fiscales. Entonces, cuando estamos en presencia de estos contratos, tenemos que conocer, ¿no es cierto?, su trazabilidad, tenemos que conocer también el tipo de contrato, y si tiene una operación entre empresas relacionadas, sin lugar a duda es muy importante colocar algunos anexos específicos, especialmente cuando son países OCDE o países que han adoptado una política, ¿no es cierto?, o una fiscalización de precios de transferencia, ¿ya? Entonces, en esos casos también tiene que ser importante el tipo de smart contract. También existe un concepto de acuerdos anticipados de precio, que es un acuerdo que adopta entre el Estado, ¿ya?, y el contribuyente, que dice, en resumen, colocándose de acuerdo con la autoridad fiscal, ¿no es cierto? Todas las operaciones que yo tenga con mis relacionados, ¿no es cierto?, voy a estar aplicando una política de precios que va a ser esta metodología, ¿ya? Y esa metodología va a tener un cierto rango intercuartil, la cual voy a estar moviéndome, ¿no es cierto?, en un contrato, un acuerdo que se firma con el Estado durante 3 o 5 años, dependiendo de, ¿no es cierto?, la normativa local. Y eso garantiza, en cierto modo, ¿no es cierto?, que la autoridad fiscal va a estar tranquila de que con estos acuerdos anticipados de precios, ¿no es cierto?, sea una herramienta que permita que, si la empresa, ¿no es cierto?, se está comportando de acuerdo a lo pactado, no va a haber una fiscalización. ¿Por qué? Porque está dentro de lo pactado, ¿ya? Entonces también veremos cómo se van a implementar, porque yo creo que también va a llegar ahí, ¿no es cierto?, estos contratos inteligentes, a implementarse en estos acuerdos anticipados de precio, y de hecho hay algunos, ¿no es cierto?, que estamos trabajando, ¿no es cierto?, junto con otros programadores informáticos en estos temas, porque es importante ver cómo todo esto se va a atender a una digitalización real, efectiva. Como les decía, no es solo una firma electrónica, no es solamente tener, ¿no es cierto?, un BTE, como decimos nosotros con respecto acá, a un tema, sino que es un contrato propiamente tal, que es complejo, sin lugar a duda, y que cuando se trata entre la autoridad fiscal y el particular, es importante saber que las autoridades fiscales van a adoptar estos tipos de modelos. Mi impresión es que en el futuro sí lo van a hacer, ¿ah? Esa es mi impresión. Sin lugar a dudas va a pasar un poco de tiempo, y creo que eso sí que va a generar un cierto lapso de comportamientos. Va a depender mucho de los comportamientos que tenga el contribuyente. Va a depender, por otro lado, también el comportamiento que tengan las partes en estos contratos que se celebran. Si estos contratos efectivamente van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder ser trazables por parte de la fiscalización, y eso es el gran desafío, es el gran reto, ¿ah? Algunos hablan de que, por ejemplo, los criptoactivos, los criptobonos, las criptomonedas no son trazables, pero sí son trazables, ¿ya? Eso sabemos, ¿no es cierto? Pero tienen que tener, ¿no es cierto?, su capacidad técnica para poder realizarlo. Y con esto, para terminar, les quiero mostrar el modelo de gestión de cumplimiento tributario que proponen en nuestra autoridad fiscal, y que con el tema de la tecnología, ¿no es cierto?, con todo estos temas relacionados con la inteligencia artificial, de estar generando estos vínculos, ¿no es cierto?, y inmediatamente se genera un modelo que es, en mi opinión, bastante interesante. Se han sacado estadísticas
inmediatas, rápido, muy rápido. Antes, para poder tener una estadística, pasaba casi un año completo. En cambio, para sacar una estadística relacionada con estas brechas de elusión y todo lo demás, están demorándose 3 meses después del cierre comercial. Por lo tanto, es evidente, ¿no es cierto?, que estamos en presencia también de una transformación de la autoridad fiscal. Y estos segmentos, como les comentaba, son 18 segmentos elusivos que fueron detectados durante este plan de gestión desde el año 2015 a la fecha, ¿ya? Y si esto lo miramos como un contrato, o como o mejor dicho, ¿no es cierto?, un monitoreo, ¿ya? Obviamente se han generado mediante, ¿no es cierto?, estas estrategias de búsqueda, como se dice, ¿no es cierto?, de sectores elusivos, de segmentos elusivos, de contratos. Aquí pueden ver, por ejemplo, de estos 18 segmentos que se determinaron, que los focos son las multinacionales, internacional, la economía informal, que se ha expandido demasiado con este tema de la pandemia, sin lugar a dudas, muy entendible. Los contribuyentes de comportamiento agresivo, es decir, ya se ha calificado su nivel de riesgo de comportamiento, si es agresivo o no, y en base, ¿no es cierto?, a todo este mundo de la Big Data que les comentaba, a estas herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando, ¿no es cierto?, y que, sin lugar a duda, nos va a demostrar que este mundo de la economía digital, de este nuevo ecosistema digital, y por qué no decirlo, de este nuevo mundo de la, de, y me atrevo a decir, de la criptomoneda, criptobonos, que en algunos países ya lo están adoptando. Chile lo va a adoptar, ¿no es cierto?, bajo el Banco Central con criptobonos. Sin lugar a duda, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando por muchos tiempos. Los beneficios de todo esto, obviamente, yo creo que van a pasar un par de generaciones, sin lugar a duda, esperamos nosotros que esto siga creciendo, porque esto es romper un poco de los paradigmas de lo que hablamos de un sistema que en algún aspecto ya está agotado, eh, sin ponernos políticos, ¿no es cierto? En algunas situaciones hay que mejorarlo, sin lugar a dudas, y yo creo que en este tema de la economía digital es una gran aporte, una gran ayuda. Se está recién comprendiendo por algunas autoridades, se está recién comprendiendo, y a mí me llama un poco la atención cuando dicen que el criptomoneda, ¿no es cierto?, los criptos, se está generando mucho lavado de dinero. Bueno, les quiero decir que en el mundo del mercado formal también existe lavado de dinero, no es solo en la criptomoneda, también en formal, por eso se han generado, ¿no es cierto?, unidades de activos financieros en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Acá en Chile existe una unidad de inteligencia, ¿no es cierto?, financiera, donde se ven todas aquellas operaciones que pudiesen ser, ¿no es cierto?, de carácter de financiamiento del terrorismo, de financiamiento, ¿no es cierto?, de la corrupción, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a un modelo. Yo creo que esto es un tema, inclusive podemos llegar a un tema filosófico, un tema valórico, ¿ah? Y en ese sentido, quiero también agradecer al hub, ¿no es cierto?, de esta invitación que nos han eh, dado la oportunidad de poder conversar con ustedes en estos, ¿no es cierto?, todas estas actividades que se han realizado. Y creo finalmente que todo lo que tiene que ver con la digitalización, los blockchain y los smart contracts, que es el gran concepto, ¿no es cierto?, de los contratos inteligentes, eh, van a ser un gran dolor de cabeza, pero una gran ayuda desde el punto de vista de las operaciones a nivel global. Muchas gracias, Marcos. Y tenemos unas preguntas para ti. Te las voy a leer las tres y bueno, tú ves cómo responderlas, en qué orden te gustaría. Sí, no, no hay La problema. primera es acerca de, dice, ¿a los países de Latinoamérica les conviene adherir al impuesto global que propone el G7? Una. Para el gobierno, otra, ¿no? ¿Cuáles serían los principales beneficios de trasladar muchos de sus procesos a mecanismos de smart contracts? ¿Y en qué dominios de la administración pública podrían ser más recomendados los proyectos basados en smart contracts? Nada, esas son algunas preguntas que llegaron. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, con respecto al impuesto global que se está proponiendo, ¿no es cierto?, el G7, eh, de este impuesto global mínimo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que no es una está dentro de los parámetros que en algún momento la OCDE
y también las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en el momento que todavía estábamos en pandemia muy fuerte, todavía seguimos, no hay que perder de vista eso, todavía estamos en una crisis sanitaria, eh, se ha mencionado de generar nuevas políticas, un nuevo pacto social, como en algunos casos también lo mencionaban, como también ayudar a la liquidez, ¿ya? Especialmente es el gran problema que existe, ¿no es cierto?, en la parte pública o tributaria, ¿no es cierto?, de Hacienda también, y también de los contribuyentes. Em, a mí en lo personal creo que el tema de las grandes corporaciones están ubicadas, ¿no es cierto?, en países que son desarrollados, más que en países emergentes. Nosotros, Latinoamérica, somos países emergentes y en ese sentido la mirada que tiene la OSDE de generar estos grandes acuerdos multilaterales, como también el G7, y lo que están comentando, ¿no es cierto?, de generar una tasa mínima global de un 15% y todo lo demás, en la medida que sea transitorio, yo creo que puede ser algo importante que signifique, ¿no es cierto?, generar mayor liquidez al mercado. Eso es el tema de fondo. Eh, pero obviamente esto va, en los países emergentes somos muy pagadores de servicios, más que, ¿no es cierto?, que tengan temas relacionados con grabar, ¿no es cierto?, los impuestos con las corporaciones. Sin embargo, creo que también es una muy buena medida en el sentido de que no perder la mirada creo que tenemos países emergentes de ser pagadores, ¿no es cierto?, con la renta de fuente, es decir, ser, ¿no es cierto?, tributar, ¿no es cierto? Y eso es importante esclarecer porque al final cuando dicen una tasa mínima global del 15%, eso no quiere decir que los países que tenemos, ¿no es cierto?, que somos emergentes y que tenemos que pagar por nuestros servicios, no hagamos una retención en la fuente. Chile es de esa política. De hecho, en el modelo de precio de transferencia, de acuerdo a lo propuesto por la OCDE, Chile se resistió y es no sé si uno de los países o el único de los países que no va a aplicar, perdón, que va a aplicar el withholding tax, el impuesto de retención, ¿ya? El impuesto de retención, el impuesto adicional por los pagos, ¿no es cierto?, al extranjero, especialmente cuando se hace netting entre empresas relacionadas. Entonces, y en ese camino yo creo que también los países que puedan ser pagadores, ¿no es cierto?, en la fuente, debieran tener su retención. Ahora, el tema de fondo es cuánto la retención. Obviamente, cuando hablamos de una tasa mínima global de 15%, estamos hablando que no puede ser menor a un 15%. Y que tribute, ¿no es cierto?, en su residencia o tribute, ¿no es cierto?, la empresa por la nacionalidad, si es que en Estados Unidos. Obviamente ahí la gran pregunta es por cuánto va a tener que tributar. Eh, yo creo que no perdiendo de vista que esto debe ser un tema transitorio. Fue propuesto también por la OCDE hace 2 años atrás aproximadamente, la ONU también, dentro de los programas ¿cómo se llama?, de reactivación económica, a eso me refiero, ¿ya? Y la OCDE, por otro lado, ¿no es cierto?, viene propugnando, y yo creo que por ahí también va la pregunta, propugnando lo que tiene que ver con la economía digital, del pilar 1 y el pilar 2. El pilar 2 específicamente habla de una tasa global, por eso mi sensación es que no es nada casualidad, ¿ah?, que se plantee esto, de tener para las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, en la Comunidad Europea o en otros países, de países desarrollados, se hable de una tasa global nuevamente, ¿ya? Porque eso ya viene en el plan de acción BEPS 1, que corresponde a la economía digital como una alternativa de solución. Por otro lado, con respecto al papel del gobierno, ¿cuáles serían los principales beneficios de trasladar muchos de su proceso a mecanismos de smart contract? Es importante eso siempre y cuando exista intercambio de información entre los diferentes organismos gubernamentales. Eso es importante. Es decir, los organismos gubernamentales primero tienen que generar una plataforma adecuada. Yo creo que sí, se puede lograr. Yo creo que sí sería una buena fórmula, especialmente cuando existen estos contratos que para la empresa pública, ¿no es cierto?, Em, sean con respecto a las licitaciones, ¿no es cierto? Las empresas públicas en Chile tienen fuertemente, ¿no es cierto?, el tema de las licitaciones, hay concesionarias y otro tipo de licitaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con proyectos sociales, y eso yo creo que los smart contracts sería bastante interesante poder implementarlo. Y con respecto a la administración pública, ¿en qué dominios, dice, podrían ser más recomendados los proyectos basados? No sé si en qué dominio se refiere la pregunta. Em, Tengo ahí la duda. Si es el concepto técnico de dominio o no. No, no sé, ¿en qué dominios? Quizás en qué campos puede ser. Ok, ¿En qué áreas, campos? perfecto. Sí, con respecto a esto, yo creo que está en desarrollo
pero creo que se pueden implementar. Muchas gracias, Mario. Eh, ¿A qué áreas? Áreas, yo creo que esto, a ver, países mineros como los nuestros, yo creo que sí debería ser la minería, aunque es bastante complejo, pero sí, yo creo que sí. Que redunda, ¿no es cierto?, en un retorno del Producto Interno Bruto, eso es importante. Eh, Ahora, si me preguntas, yo creo que esto ya lo estamos implementando en el ámbito de energía. De una forma u otra, el blockchain ya se está implementando en energía, también en la fintech. Eh, y estos contratos, yo creo que, como les decía, cada vez que vayamos avanzando en el tiempo y perdiendo estos mitos, estos miedos a estos mitos que se van generando también, creo que pueden ser utilizados, como les decía, en las licitaciones públicas, para los diferentes organismos, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, eh, eh, que lo que más fuerte, ¿no es cierto?, influencia tiene en los contratos que tienen que ver con entre particular y el Estado, obviamente. Cualquier contrato entre particular y el Estado podría ser implementado, creo yo. Eh, y esto va a depender mucho y ahí, si es que no me quiero arrancar mucho, pero sí un poco cuál es la mirada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la mirada del punto de vista, ¿no es cierto?, país? Por ejemplo, ¿no? El Salvador, ¿no es cierto? El presidente o el Estado, ¿no es cierto?, el ministerio, propugnó finalmente generar esta ley, ¿no es cierto?, de la emisión de cripto, ¿no es cierto?, de criptomonedas. Entonces, eso es una mirada, es el primer país que lo dice, ¿no es cierto?, no es el primer país que lo hace a nivel de Estado, em, y creo que eso obviamente es por una mirada que tiene el Estado o particularmente el presidente de la República, ¿ya? Y yo creo que eso va a ser influenciado de una u otra forma, ¿no es cierto?, mediante este tipo de organismos, ¿no es cierto?, como la OCDE, como la ONU, o también directamente por países que quieran invertir en la tecnología. Sabemos que existe una brecha tecnológica tremenda, una brecha digital. Chile sigue luchando con esa brecha digital. Partió en el año 2001 Chile con una política digital bastante fuerte, agresiva, pero si todo todavía tenemos una brecha, menor obviamente, pero tenemos brecha digital. Pero sin lugar a duda, eh, esto va a estar muy relacionado también con una política de Estado, ¿ya? Yo creo que en Chile se van a implementar, ¿ya? Aquí no hay mucho miedo con el tema del blockchain, lo que sí, obviamente, lo que tenemos que estar siempre de que la academia, perdón, sin lugar a duda, es el desarrollo que viene a continuación. Si no lo hacemos, obviamente nuestros futuros, ¿no es cierto?, emprendedores, nuestros futuros profesionales no van a estar, ¿no es cierto?, preparados adecuadamente. Y creo que en ese sentido se van a ver unos desarrollos o nuevos, ¿no es cierto?, programas, ¿ya? Y vamos a tener que ir adaptándonos, ¿no es cierto?, a estos nuevos tiempos. No sé si alcancé a responder todas las preguntas. Sí, sí, Marcos, creo que sí alcanzaste a responderlas todas y más bien muchísimas gracias. No tenemos, creo que tenemos algo más. Nada, es como las felicitaciones. Y nada, muchas gracias también a ti por tu presentación y por dedicarnos esta hora para explicarnos más acerca de los contratos inteligentes. Y más bien quisiera darle el paso ya a Fran. No sé si es que tú tienes alguna pregunta o algún comentario y ya yo también despedirme. Bueno, nada más, solo agradecerle a Marcos. Ya con esta sesión cerramos este ciclo de economía digital y blockchain. Y bueno, esperamos que les haya agradado mucho estas 5 sesiones. Y a ver, muchas gracias. Dice, en la Universidad Central he realizado proyectos de smart contract con estudiantes en el ámbito de registro de títulos. Bueno, esto es Fantástico. interesante. De Sí, hecho, muy bien. de hecho, Felicitaciones, Leonardo. Disculpa, ¿eh?
Sí, la idea justamente de hacer estos meetups sobre estos temas es también la intención de hacer una comunidad de personas que estemos interesados en estos temas o que estemos trabajando ya en estos temas de las 5 universidades que conforman el Hub. Entonces, por eso les hemos compartido el enlace del grupo de Telegram de difusión, que ese es un medio en el que nos podemos encontrar y que podemos también difundir las actividades que hacemos. Y bueno, de aquí en adelante, pues seguiremos teniendo más actividades para ya no solamente hacer charlas, sino también hacer trabajos conjuntos. Pero este es el primer paso, ¿no? Este era el primer paso de poder hablar sobre este tema, invitar a especialistas, expertos como Marcos y bueno, y todo el grupo de Worldwide TaxNet que ha estado con nosotros en estas 5 sesiones. Pues quiero agradecerle mucho al grupo, al equipo que estuvo, a los ponentes y a los moderadores que estuvieron en estas 4 o 5 sesiones. Y decirles que esta semana arrancamos el día miércoles 7 de julio a las 18 horas, en nuestro horario habitual, la serie de sesiones del Meetup de Entre Datos, que vamos a hablar sobre datos abiertos. Es otro tema también muy importante y seguramente las universidades ya tienen trabajos que están haciendo al interior de cada una. Y bueno, también queremos hacer una comunidad de gente que esté interesada y que esté trabajando en datos abiertos, sobre todo porque ahora en el país eh, ya salió la política y la guía de datos abiertos a finales del año pasado y a inicios de este año. Ya tenemos una política de datos abiertos y tenemos una guía. Y bueno, en el camino están indicadores que se están construyendo para que puedan cumplir las entidades públicas con esta política y se espera mucho trabajo más adelante. Entonces, es un tema que hay que ponerlo en relevancia. Entonces, nada más por mi parte. No sé si Cristian tengas alguna cosa más que comentar. Sí, disculpa que no puedo poner mi cámara, pero justo ahora estoy en cuanto a luz. Entonces, sí, simplemente indicarles que como esta fue la quinta sesión, vamos a empezar a hacer las cosas correspondientes a división de datos, información, y pronto nos comunicaremos con ustedes por la cuestión de la certificación de certificado de asistencia. Cualquier duda, cualquier pregunta, tienen nuestro correo electrónico y mi número de celular. Eh, También les enviaremos los links de las grabaciones para que no nos perdamos ningún momento de las 5 sesiones. Y eso sería todo. Quedamos en contacto. Muy bien, entonces estén atentos al correo que va a mandar Cristian, que tiene que ver con cómo pueden descargar su certificado de asistencia. Entonces, nada más, un abrazo para todos y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Gracias.